Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Ángel Guerra. Ángel Guerra, además de un queridísimo amigo, es periodista, colaborador del diario La Jornada, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y un gran conocedor de la problemática latinoamericana. Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis, que también eres un distinguido miembro de la red en defensa de la humanidad. Ya nos vamos aquí a balconear en común. Ángel, el presidente Trump acaba de declarar una nueva vuelta de tuerca en contra de Venezuela. Acaba de hacer más duro el bloqueo. ¿Cómo está eso? ¿En qué consiste esta nueva ofensiva por parte del imperio estadounidense? Pues esto le hace un enorme daño a la economía venezolana y por lo tanto a la vida cotidiana de los venezolanos, que ya era dura. Era dura en materia de alimentación, en materia de medicamentos, faltan medicamentos, faltan alimentos, las cajas CLAP que están socorridas. ¿Qué son las cajas CLAP? Son una dotación de la canasta básica que cuesta un poquito más de $1 y por esa cantidad se le entrega agua a las familias más desfavorecidas, son cerca de 7 millones de familias, una caja que contiene los alimentos básicos, aceite, frijoles, arroz, pasta, útiles de limpieza del hogar, todos los meses. Y entonces, ¿estas medidas en qué consisten? Pues corta, excepto en el caso de los privados, corta todo tipo de relación económica de Estados Unidos, comercial, financiera con Venezuela, y no solo eso, sino que amenaza a cualquier país, cualquier empresa, cualquier individuo que vulnere las medidas que están en el decreto de Trump, porque es un decreto ejecutivo presidencial, a ser multado, a ser sancionado, y hay amenazas que ha hecho el señor Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, y reiterado constantemente de que van a sancionar a todo el que no cumpla con eso y todo el que colabore, como dicen ellos, a mantener la dictadura de Maduro. Entonces, fíjate que yo estaba tratando de imaginarme, bueno, si Venezuela ya estaba fuera del sistema financiero internacional virtualmente, porque no podía hacer transferencias bancarias, no podía pagar, ha tenido que estar pagando en especie, ha tenido que estar pagando en efectivo, buscando toda una serie de mecanismos fuera de los circuitos, vamos a decir, convencionales del comercio mundial para poder proteger a su población, proteger la compra de alimentos, de medicinas. Ya sabemos que en Venezuela no se produce mucho, aparte del petróleo. Ahora justamente está habiendo un renacimiento hasta del café, de la tradición cafetalera, por virtud de esto. Fue parte de su riqueza junto con el cacao Exactamente, una temporada. Exacta. Bueno, antes del petróleo lo que había era cacao y café, y ahora está resurgiendo eso con las comunas. Sin las comunas yo creo que Venezuela no hubiera podido resistir. Ahora hablamos de las comunas, si te parece. Vamos a seguir en estas medidas. Estados Unidos ya había en los hechos confiscado una serie de empresas venezolanas como Citgo, y los ingleses habían hecho lo propio con divisas. ¿A cuánto asciende más o menos el volumen de esas confiscaciones? Y no sé si tú tengas la información más en detalle de en qué consisten en lo específico. Bueno, se calcula los activos en $31.000 millones. 31.000 millones de dólares. De esos 31.000 millones de dólares, hay 1.500 millones de dólares en oro en el Banco de Inglaterra,
que el Banco de Inglaterra se niega a repatriar a Venezuela y que al parecer en aquella operación que hizo el presidente Maduro de traer en aviones todo el oro por alguna razón, en ese momento no se pudo traer o lo estaban los ingleses mismos posponiendo. El hecho es que ese oro se quedó ahí y ahora está confiscado. Citgo estaba intervenido. Citgo es la empresa petrolera es la empresa venezolana que opera en Estados Unidos y que tiene gasolineras. Tiene decenas de miles de gasolineras, 5 refinerías. O sea, estamos hablando de una señora empresa que tenía el 10% del mercado estadounidense. O sea, tener el 10% del mercado de combustible de Estados Unidos no es nada despreciable. Bueno, eso ellos primero lo intervienen, que por eso es por lo que un juez recientemente de Delaware pudo fallar para que se le trasladara Citgo a una empresa canadiense aurífera que había demandado al Estado venezolano. No voy a hacer, es muy largo el cuento. El hecho es que estaba demandada a Venezuela por esto y ahora ese fallo no se puede cumplir porque el Estado estadounidense confiscó ya Citgo oficialmente. O sea, ya en este momento no es la rapiña imperial en su más pura expresión. Ya le echaron el guante y dicen que es para entregárselo al gobierno del presidente Guaidó, que ya tú sabes lo que significa eso. El despojo absoluto. Exactamente. Entonces, yo creo que lo esencial para los televidentes de Telesur es tener la certeza de que esta medida afecta seriamente el transporte, la salud, la educación, la alimentación, es decir, todo lo que tiene que ver con el bienestar de una persona. El día entero afecta el problema de las meriendas escolares en las escuelas. Va a ser muy difícil que se distribuyan las cajas CLAP, aunque el presidente Maduro ha dicho que las va a asegurar, y yo no dudo, porque los venezolanos realmente son muy creativos en el terreno de contrarrestar las sanciones o las llamadas sanciones. Realmente es una palabra odiosa, porque además ¿quién le da derecho a Estados Unidos a sancionar? A nadie, ¿no? Pero las comunas. Las comunas son... Ahora hablamos de las comunas. Vamos a terminar, si te parece, con el panorama general de esas acciones, ¿no? Porque en su último informe, a propósito del proceso de combate a las drogas, la administración de Trump culpa también al gobierno de Nicolás Maduro de fomentar el narcotráfico a nivel internacional. ¿Qué significa eso, Ángel? Bueno, eso afecta también. O sea, eso se suma al bloqueo, porque al estar en la lista del Departamento de Estado de países que fomentan el narcotráfico, eso implica que una serie de bancos, compañías, etcétera, no pueden hacer negocio contigo. O sea, todo esto va redondeando una urdimbre de carácter legal internacional. Bueno, legal entre comillas, porque Estados Unidos no tiene derecho a hacer nada de esto que está haciendo. Todo esto es ilegal, ¿no? Aunque se ha naturalizado, como explicaba muy bien el artículo que tú publicaste, José, en la jornada hace 3 o 4 días. Pero es una realmente enajenación de todos los aspectos de la vida del venezolano y de la venezolana diaria. ¿Cuál es la apuesta de Trump con este embargo, con este bloqueo económico? ¿Qué busca? Yo creo que hay dos cosas. Estados Unidos está decidido a derrocar el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. Eso está claro. Ahora, la forma de hacerlo, la velocidad, si comparamos, por ejemplo, con Obama, es otra. O sea, son dos maneras distintas de actuar, porque hay una pandilla semifascista o casi fascista o neofascista en la Casa Blanca, donde no solamente es Bolton, hay también Pence, Pompeo, el segundo de Bolton, que es un
derechista cubano de Miami, Mauricio Claver Carones, toda esta gente son de extrema derecha. Pero aquí también hay una cuestión fundamental electoral. O sea, ¿electoral hacia Venezuela, o electoral hacia Cuba, o electoral dentro de Estados Unidos? Dentro de Estados Unidos. Trump, yo sostengo que Trump, la mayor parte de las cosas que viene haciendo últimamente, son pensando fundamentalmente en su reelección en el 2020. Y ese electorado de extrema derecha, parroquial, ignorante, que cree que el mundo se creó en 7 días, que la humanidad tiene escasamente 20.000 años, esa masa votante, que además de eso también está compuesta por los evangélicos, los episcopales sionistas, de los cuales forma parte Pompeo, toda esa masa tan reaccionaria, y también una franja que no pudiera identificarse con esta, que son obreros afectados por las políticas neoliberales, que, bueno, pues perdieron todo, perdieron salarios, perdieron casas, y vieron a Trump como una alternativa fuera del sistema, erróneamente, pero bueno, es una imagen que lograron introducir y que al parecer no ha sido transformada la situación. Por eso es por lo que se sigue hablando de que gana Trump las elecciones. O sea, él busca crear o reforzar la base social que lo llevó al poder, sí, de cara a las elecciones del próximo exactamente año. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Correcto. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista Ángel Guerra sobre el bloqueo económico estadounidense en contra de Venezuela y también de Cuba. Ángel, ¿tiene la impresión de que la política de Trump hacia Venezuela no es una política estructurada? Muy claramente hay una actitud hostil, pero no hay claridad en cuáles son sus líneas de continuidad. Una de sus responsables para el área acaba de renunciar hace 8 meses. O sea, el señor quiere efectivamente hacer daño, pero no da la impresión de que tenga muy claro una ruta estructurada. ¿Es cierta esta afirmación? Sí, yo coincido con eso. Por un lado tenemos que con la presencia de Pompeo en el Departamento de Estado, los diplomáticos de esa dependencia han sido echados a un lado, y pues ese es un elemento muy importante siempre en la política exterior de Estados Unidos para darle continuidad. Otro, la CIA sigue haciendo su trabajo. O sea, eso no tiene que ver con el presidente, que puede ser que tenga cierta injerencia, puede ser que no la tenga, pero la CIA sí tiene sus planes a largo plazo de subversión, etcétera, contra cualquier gobierno que se salga del redil. Ahora, no hay por parte de la administración, como tú dices, no hay una claridad en cuanto a los pasos a dar. Y en este momento yo creo que está condicionado principalmente en lo que hace Trump, digamos, este decreto. Bueno, esto es eminentemente electoral. No podemos verlo dentro de una estrategia en la que se va aplicando una táctica por pasos. Cuando logramos esto, hacemos lo otro. El mismo tema de Guaidó es un caso claro. O sea, no saben qué hacer con Guaidó. Es increíble que Pompeo, en una reunión con líderes sionistas, haya dicho, bueno, el problema es que si salimos de Maduro, entonces tenemos 40 en la oposición que quieren ser presidente. ¿Qué hacemos? O sea, si el secretario de Estado se está preguntando eso, en gran medida está contestando tu pregunta. La ruta, Ángel, ¿qué estarán pensando desde tu punto de vista en forzar mediante este bloqueo la realización de elecciones anticipadas, buscar levantamientos de los pobres urbanos?
tratar de Sí, el levantamiento, seguir creando las condiciones para un golpe de Estado. ¿Cuál sería la ruta desde tu punto de en vista? la tradición de las sanciones, siempre ha estado eso presente del levantamiento de la población contra el gobierno. Hay que recordar lo que escribió el subsecretario Lester Mallory en el año 61 cuando propone el bloqueo a Cuba. Y dice, hay que causar hambre y desesperación para que la gente se subleve contra el gobierno. ¿Por qué? Porque él empieza diciendo que todo el mundo apoya a Fidel Castro. Entonces, ¿cómo se logra acabar con eso? Bueno, pues haciendo a la gente pasar hambre y desesperación. Eso sí está claro, digamos, como un objetivo de todas estas medidas llevadas ya a extremos verdaderamente increíbles, por lo que han hecho en Venezuela y lo que están haciendo en Cuba. Bueno, pues uno a veces se pregunta qué más les queda por hacer, ¿no? Pero yo creo que sí, que eso es un objetivo importante, pero sigue estando la cuestión electoral. Y otra cosa que sí también creo que es un objetivo fundamental de ellos es que Maduro se vaya. O sea, no quieren Pero que se Maduro vaya, ¿por qué vía? ¿Por la vía de un golpe de Estado, por la vía de elecciones anticipadas, por la vía de una renuncia, de un gobierno de coalición? ¿Tú crees que hay parte de la pregunta o el comentario que tú hacías? ¿Cómo lograr que se vaya Maduro? Ellos le estaban apostando a lograrlo a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero pues no han logrado nada. O sea, a estas alturas, llevamos desde el mes de enero, ya estamos a mitad de año, no han logrado que un general con mando de tropas, uno, haga una declaración contra el gobierno venezolano, diga que se subleva, diga que se va del país y que va a acusar a Maduro. Nada. Ahí está la Fuerza Armada intacta, haciéndole frente a todo con una cohesión tremenda. Entonces, si no tienen a la Fuerza Armada, ellos saben que no pueden contar con una sublevación popular, a menos que aprieten la tuerca ya hasta donde han llegado, o que piensan o se imaginan ellos que con eso van a rendir por hambre al pueblo venezolano, que no lo creo. Comenzaste en 2 ocasiones a hablar de las comunas y te detuve. ¿Está bien? Ahora sí, tú estabas marcando tu intervención sobre las comunas como parte de una estrategia, entiendo, de poder popular, que ha sido clave para enfrentar este bloqueo. ¿Cómo, ¿cómo es eso? Comiénzanos explicando qué no son las comunas, por favor. La comuna es la organización de los vecinos, los ciudadanos en un territorio local, que por una ley de comunas se les otorga una serie de prerrogativas y facultades propias del gobierno del local, presupuesto y sobre la base de una organización de tipo muy democrática, porque se hacen elecciones en la comuna, se eligen los directivos, los que se ocupan de cada frente, etcétera. Las comunas han sido curiosamente y paradójicamente muy fortalecidas con estas medidas de hostigamiento y de bloqueo. Razón? Bueno, pues porque el gobierno venezolano, a pesar de sus enormes esfuerzos, no podría nunca hacer lo que hacen las comunas, que es la organización comunal. Vamos a sembrar todos los espacios donde se pueda, vamos a ponernos de acuerdo con otras comunas para intercambiar por vía del trueque, porque a veces en Venezuela está faltado el dinero, como tú sabes, por las medidas de sanción y de hostigamiento. Y ya está surgiendo un sistema productivo comunal, que estábamos hablando del tema del café. Las comunas son muy parecidas en varios aspectos a las comunidades indígenas. O sea, es un conglomerado humano que funciona sobre una base de colectiva, donde los derechos colectivos son los primeros y los derechos individuales se refuerzan en la medida en que los derechos colectivos se cumplen. Entonces,
es un tipo de organización, yo diría, muy avanzado desde el punto de vista social, político, muy educativo para el individuo, en el sentido de que se forja en la solidaridad y no en el individualismo, que es lo que busca el neoliberalismo. Entonces yo pienso que eso para el fortalecimiento de la revolución bolivariana ha sido fundamental. Ángel, ¿es previsible que con estas medidas de presión económica se profundice la migración de venezolanos, su salida Pues a buscar empleos a otros yo no países? yo no dudo, Luis, que pueda haber más migración. No ha habido tanta migración como dice la agencia correspondiente de Naciones Unidas, pero hasta ahora no hay un dato oficial. O sea, lo que hay son estimados. Pascualina Curcio hizo un cálculo en el que no era posible que 4 millones de personas se hubieran dirigido a los países que alega Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ella hizo un estudio de las organizaciones gubernamentales de estadísticas de esos países sobre crecimiento y decrecimiento demográfico, y de ninguna manera podían haber entrado 4 millones de personas ahí. Eso sabemos que cuestionó el dato de Naciones Unidas. No tenemos el dato oficial. Pero cuando se están aplicando este tipo de medidas, en todas partes del mundo se producen personas que pues salen a buscar una vida que no sea tan castigada como la vida diaria del venezolano hoy. Que sin embargo, pues uno va a Caracas, camina, como lo has hecho tú, por las calles, habla con las personas y la gente baila, la gente canta, la gente sigue haciendo su vida normal, y yo diría que para ese sujeto colectivo, político, tan cuestionado y tan educado políticamente como es el chavismo, esas dificultades ya están asimiladas como parte del precio que hay que pagar por la libertad, por la soberanía, por la democracia. Hay ciudadanos que no llegan hasta ahí. ¿Qué venezolanos son los que apoyan las medidas de presión económica? Los de dentro de Venezuela, aunque sean oposición, los que están en Miami, los que están en Madrid. Los que están en Miami en su inmensa mayoría, y los que están en otros países por razones eminentemente políticas, porque yo estoy seguro que hasta muchos de estos migrantes de ninguna manera van a estar de acuerdo con este tipo de medidas. Si hay un sector de clase media, yo creo, de la oposición que apoya esto, son pro imperialistas, pero en la propia oposición hay líderes que no están de acuerdo con el bloqueo, por las razones que sé. Yo no me meto en lo de las razones porque ya eso es un asunto muy complejo y además hay muchos intereses por el medio. Capriles tiene empresas importadoras, entonces no le conviene el bloqueo. En fin, hay distintas motivaciones, pero lo que no cabe la menor duda es que toda la oposición no apoya el bloqueo, y eso es interesante. El bloqueo que se ha hecho contra Cuba, también contra Irán, ha dado resultado. Bueno, pues en términos de la estrategia estadounidense. Yo creo que el establishment nos dio una respuesta a través de Obama. No hace tanto. Esto no funcionó. Esto hay que quitarlo. Obama no habló de cuestiones éticas, no habló de que le habían hecho daño al pueblo cubano. Dijo simplemente con ese pragmatismo gringo terrible. Esto no funcionó, y lo que no funciona hay que cambiarlo, y por eso fue que se produce un cambio, un giro, que aunque no llegó de ninguna manera a levantar el bloqueo, pero no cabe la menor duda que se estaba produciendo. Bueno, primero se restablecieron relaciones diplomáticas, se estaba dialogando sobre innumerables problemas por grupos de trabajo que se crearon en las dos cancillerías, y inclusive con entidades de salud, meteorológicas, de salvamento marítimo. Todo eso se estaba llevando a cabo. Y llega Trump y le da un puntapié a esto, acaba con todo eso que se estaba haciendo, y pasa a la política que no ha dado resultados. No ha dado resultados. Me están diciendo, y ya además yo los vi la última vez que estuve, pero es que ya esto es constante. Mi hermano, otros amigos míos en Cuba, cómo esto está fortaleciendo el espíritu patriótico revolucionario en Cuba.
Y lo mismo en Venezuela. Un boomerang. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de Gracias palabras. a ti, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por